Hoy vamos a hablar de algunas recomendaciones para el traslado de pacientes con COVID positivo, y vamos a empezar hablando un poco de cómo comienza todo esto del traslado. Nosotros en general, cuando hacemos la primera aproximación, lo hacemos con los radiooperadores, y es allí donde se hace lo que se llama el triage telefónico. El radiooperador lo que se encarga en este caso es de determinar de qué grado de complejidad tiene nuestro paciente, si el traslado va a ser un traslado de baja complejidad o un traslado de mayor complejidad. Eso lo hace básicamente para saber qué tipo de móvil vamos a ocupar, de qué tipo de ambulancia vamos a usar y qué elementos vamos a necesitar para preparar para hacer nuestro traslado. Es importante también saber, cuando vamos a recoger estos datos, tener y llevar al paciente con una historia clínica, con una ficha afiliatoria, con todos los datos que podemos tener de este paciente para informar al lugar donde nos reciben este paciente qué es lo que le vamos a otorgar. Y si podemos, cuando hacemos la recolección de este paciente, tener algún dato específico de quién convive con este paciente, porque es importante saber, cuando nosotros tenemos datos de convivientes, llevarlos y saber dónde está ese paciente, esos convivientes, mejor dicho. Antes del traslado, cuando nosotros estamos preparando el móvil, nosotros lo que hacemos habitualmente es un chequeo, un checklist de todos los elementos que contamos en un móvil, en una ambulancia. Las condiciones del móvil, el checklist lo va a hacer generalmente tanto el chofer, el enfermero o el médico de ese móvil. Y por eso vamos a ver cómo son las condiciones del móvil, cómo es el funcionamiento de todos los equipos, ya sea los respiradores, el monitor, el cardiodesfibrilador, digamos, todos estos elementos son importantes, si funcionan o no funcionan, el estado de la energía eléctrica, etcétera, etcétera. También vamos a pensar cómo es el estado de la cantidad suficiente de oxígeno, si tenemos o no tenemos oxígeno suficiente en el móvil. Cómo funciona el laringoscopio, eso es otro tema importante. Si tenemos que hacer una maniobra de urgencia e intubar a un paciente, es fundamental que tengamos el laringoscopio bien funcionando, si tenemos todas las drogas necesarias para el traslado, y chequear el estado de nuestro equipo de protección personal. Es importantísimo saber si tenemos los guantes, camisolín, las antiparras, el barbijo, etcétera, etcétera, que nos va a permitir saber, digamos, de qué manera nosotros nos vamos a proteger. Nosotros tenemos dos tipos de traslados, es decir, uno es lo que se llama el traslado primario. El traslado primario es cuando se hace el traslado desde el domicilio del lugar donde está nuestro paciente hacia un centro asistencial. En general, esto digamos, requiere de que un miembro de la tripulación, generalmente el médico o el enfermero, es el que hace una especie de evaluación de ese paciente. El paciente debe estar acompañado por uno de ellos, generalmente tratar de, o que sea el médico o que sea el enfermero, el que vaya en la cabina acompañado del paciente, y el resto de la tripulación va a ir en la parte delantera del móvil si es necesario. Generalmente, obviamente dijimos que debemos tener la historia clínica, debemos tener la ficha, el documento, el operador del móvil, el operador del CIES es el que determina a qué lugar va a ir nuestro paciente, a qué lugar, dónde vamos a trasladar a nuestro paciente, y digamos, esto lo vamos a saber a través de el sistema de monitoreo de camas. Nosotros en el CIES tenemos un sistema de monitoreo de camas
llamamos camas críticas, pero en realidad ocupa tanto pacientes críticos como los pacientes de baja complejidad. Y este radiooperador va a decir a dónde nos dirigimos con ese paciente con la ambulancia, sabiendo la disponibilidad o no de camas que tengamos en ese lugar. A su vez, pensemos que puede haber otro tipo de traslados, que sería desde, digamos, aún sea un centro comunitario. También ese chequeo de las camas o de los lugares del centro comunitario lo vamos a hacer con el sistema centralizado, y a su vez ese traslado puede ser con un móvil ya de más baja complejidad, incluso puede no ser medicalizado, pero siempre manteniendo las condiciones de las recomendaciones de protección del personal que haga el traslado. ¿Qué condiciones digamos, debe tener el traslado? Por un lado, al paciente que trasladamos, si el paciente es de baja complejidad, le debemos proveer de un barbijo quirúrgico. ¿Qué es lo que va a pasar habitualmente cuando nosotros nos encontramos con una persona que necesita un barbijo quirúrgico? No va a saber cómo ponérselo. Bueno, nosotros tenemos que ser capaces en ese momento de explicarle de qué manera se coloca el barbijo quirúrgico. Y qué medidas debe tener el personal que traslada, digamos, aquel que dijimos que iba acompañando en la cabina al paciente. Todas las medidas de protección, como antiparras, barbijos, guantes y camisolín. Estos son todos los elementos de protección que debe tener una persona. Obviamente, antes de colocarse los elementos de protección, no debemos olvidar la higiene, el lavado de manos. Esto es fundamental. Siempre que nosotros trabajemos con pacientes con COVID positivo, debemos hacer higiene de manos, tanto al momento antes de colocarnos el equipo de protección, como cuando nos retiramos el equipo de protección personal. Un tema habitualmente que nosotros siempre hay que tener en cuenta cómo debe ser el habitáculo. El habitáculo de la ambulancia debe tener por lo menos algún extractor o por lo menos circulación de aire. No debe permanecer el aire de la ambulancia encerrado dentro de la misma, sino que debe tener circulación de aire ambiente. Por eso, cuando uno enciende o un sistema de calefacción o aire acondicionado, siempre tenemos que tener en cuenta que tenga algún tipo de circulación. Es preferible que la cabina del conductor esté separada, digamos, muchos móviles eso lo tienen, una separación bien clara entre la cabina y la parte donde trasladamos a nuestro paciente. En el caso de que ¿qué medida de protección tiene que tener el conductor del vehículo? Y esto es muy sencillo, el conductor del vehículo solamente antiparras y barbijo quirúrgico. Después hay que tener en cuenta que bueno, el contacto con los pacientes COVID positivos, la cantidad de gente que tenga contacto con estos pacientes debe ser la menor gente posible. Si es el médico que lo tiene que evaluar, es el médico que va a estar en contacto. Si solamente es el enfermero es el que va a estar en contacto con el paciente. Nosotros preferiblemente debe ser trasladado solamente un paciente, salvo vamos a trasladar familiar en aquellos casos en los cuales necesitemos sí o sí trasladar familiares, por ejemplo, en caso de los menores o en el caso de aquellas personas que sean dependientes de alguien que lo necesita trasladarlo. ¿Qué hacemos con las pertenencias de esa persona? Bueno, las pertenencias sí las podemos trasladar, pero siempre dentro de una bolsa con riesgo biológico, y las trasladamos junto con ese paciente. ¿Cuándo usamos barbijo quirúrgico? Bueno, el barbijo quirúrgico dijimos, el barbijo quirúrgico es el barbijo trecapa, que lo debemos usar cuando poniéndoselo al paciente, el personal de salud, dijimos al chofer del móvil, al acompañante si necesitamos mandar un acompañante, pero en el caso de que nosotros necesitemos hacer alguna maniobra en la vía aérea, alguna maniobra que genere algún tipo de aerosolización,
Ahí nosotros vamos a requerir de un barbijo de mayor protección, como es el barbijo N95. Por eso es un barbijo que es específicamente para el personal de salud y que atiende situaciones específicas de aerosolización de la vía aérea. Y por ejemplo, la aerosolización de la vía aérea se produce cuando nosotros necesitamos, por ejemplo, instrumentar la vía, como puede ser el uso de una bolsa máscara reservorio o la intubación endotraqueal o manejo con un resucitador. No están indicados el uso de nebulizaciones durante el traslado. Se puede sí usar PAF con aerocámara. Si usamos oxígeno, generalmente la máscara de oxígeno debe ser con reservorio. Y si nosotros trasladamos en un traslado secundario un paciente en asistencia respiratoria mecánica, digamos ya un traslado de más alta complejidad, al tubo endotraqueal se le debe colocar un filtro, que es un filtro de humidificador y bacteriológico y virológico, que filtra el 99% de bacterias y virus. Y un detalle para los pacientes que cuando trasladamos pacientes de alta complejidad, una recomendación que existe es que para evitar la aerosolización de la vía aérea se podrá clampear el tubo endotraqueal, cambiar el respirador, digamos el respirador que tenía puesto en el paciente en la terapia, ponemos el respirador de traslado y desclampeamos una vez que cambiamos el respirador. Digamos, esto podría ser una maniobra para evitar que haya aerosolización en el ambiente. Digamos, entonces, como puntos importantes, recordar, si nosotros llevamos un paciente en asistencia respiratoria, usar los filtros. Si nosotros necesitamos aspirar y manejar la vía aérea, el sistema de aspiración cerrados. Hay que evitar cualquier método de humidificación activa, que también aerosoliza en la vía aérea. Estos son algunos tips que damos para el manejo de los pacientes, tanto leves como pacientes graves, pacientes de alta complejidad. No hay que olvidarse de tener todo el registro de lo que pasa, digamos, de lo previo, lo que pasa durante el traslado, llevar un registro de quién es el personal interviniente en ese traslado, sobre todo por si existe algún tipo de accidente durante el mismo. O sea, nosotros tenemos que tener registro no solamente del médico, sino también de quién es el enfermero y de también quién es el chofer. Y una vez que se termina con ese traslado, entregamos a nuestro paciente al centro asistencial o al lugar donde habían aceptado nuestra derivación. La recomendación es una desinfección del móvil. Digamos, eso se hace si había algún tipo de secreciones con algún detergente bioenzimático y se puede desinfectar o con lavandina diluida o con alcohol al 70%, limpiando de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo en todos los lugares del móvil. El móvil ya queda desinfectado y listo para ser usado. Elementos que se usaron, como pueden ser guantes, como camisolines, todo debe ser descartado en bolsa roja y no debe ser reutilizado. Así que, los elementos de protección como el barbijo y las antiparras las debemos usar en todo el tiempo. Bueno, estas son algunas de las recomendaciones. Les recomendamos algunas bibliografías, como pueden ser las recomendaciones de la OMS o la OPS, en la cual está todo esto que acabamos de decir, como elementos qué elementos tenemos para la protección y manejo en el traslado de pacientes COVID positivos.